Estamos de regreso en Evas Urbanas en nuestro segmento de los miércoles Vida Consciente con Nadia Abado. Tenemos un invitado especial que es Ignacio Lange. Él es coach de vida, también organizacional, terapeuta familiar, y hoy vamos a hablar un tema que estamos seguras que va a ser de su agrado, los duelos laborales. ¿Qué te parece, Nadia? Me encanta porque es súper innovador, casi nadie habla de estos temas, de todo lo que puede suceder dentro de las empresas, qué es lo que hay detrás a nivel inconsciente que no podemos dilucidar. Este terapeuta magnífico que hemos hablado tras cámara con él, es una fuente de sabiduría, nos va a poder explicar todo esto. Así que estamos contentas. Ignacio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ciertamente, hablar de tema de duelo en nuestro medio es frecuente. Yo creo que gracias a Dios nuestras sociedades, los últimos años, han venido tomando conciencia de la importancia de hacer procesos de duelo para cerrar y abrirse a lo nuevo. Escuchamos duelos a nivel familiar, cuando hay que dejar ir a un familiar querido que se ha ido de repente por enfermedad, hay que hacer el duelo del amor primero, del amor segundo, para dar un paso a una nueva relación, pero poco se habla de los duelos laborales. Y esto de los duelos laborales lo descubrí curiosamente, precisamente asesorando unas empresas, y descubriendo que a veces se sigue cargando cosas de puestos anteriores o de trabajos anteriores. Y entonces no veo yo a mi gerente actual o no veo yo a mi colaborador actual, sino veo con el gerente que estuve antes y peor aún, con el gerente de la anterior empresa que me echó. Y entonces, claro, hay una disociación completamente de mi puesto, de mi función y de mi labor, porque no soy consciente que no he cerrado esa etapa. Entonces, a partir de ahí, yo suelo invitar a hacer una reflexión, de ir tomando conciencia desde dónde empezamos a trabajar. ¿Cuál fue nuestro primer trabajo? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fue una pasantía en una ONG. ¿Qué edad tenías? Tenía, déjame acordarme, como 20 años. 20 años. ¿Tú? Mi primer trabajo, digamos que formal, podría ser, trabajé en ventas en un canal de televisión. ¿E informal? Cantando. ¿Qué edad tenías? Bueno, desde chiquita realmente, pero trabajo así que me pagaran desde los 14 años. Es importante tomar conciencia cuál fue nuestra primera experiencia. Por ejemplo, yo fui mandadero de una empresa familiar de laboratorios de mis hermanos que les llevaba y les traía las cosas. Y para mí lo satisfactorio de esa experiencia, fue fatal ser colaborador de mi hermano mayor, pero lo más bonito fue que esa Navidad fue la primera Navidad a mis 13 años que di regalos. Entonces para mí tuvo un sentido esa experiencia de ese intercambio, de que yo daba y recibía algo, que es lo que me ha ayudado a ser vital. De ahí tuve otras experiencias, unas más positivas que otras, en algunas tuve razón de enfermedad, en otras tuve unos problemas muy serios, en unas hasta me echaron de mala manera, siendo yo prácticamente del grupo de los dueños, pero todas estas experiencias las llevamos en nuestra espalda. Las llevamos cargada, como dice Marta Cabrera, todos llevamos una mochila cargada, pero también llevamos una mochila no solo social y familiar, sino que también laboral. Y por eso es que es importante ver dónde están esos baches de mi historia laboral. Es fácil reconocer a quién debo darle las gracias, dónde me fue bien porque me pagaron, dónde me fui yo porque tuve otra oportunidad, dónde quiero estar, pero nos es difícil ver y agradecer a aquellos que nos trataron mal. Por eso es importante reconocer qué personas fueron influyentes, tanto en aquellos eventos positivos como negativos, qué circunstancias me ayudaron a redefinirme. Porque en la medida en que yo soy capaz de ver, de sacar fruto y de sacar provecho, puedo dar un mejor paso a mi desenvolvimiento personal y profesional. Precisamente porque pasamos la mayor cantidad, es algo realmente impresionante, cómo a veces incluso se pasa más tiempo en el trabajo que con la familia, más años dedicados a estar en esta empresa, para esta empresa, y poco tiempo incluso para uno mismo. Entonces no tomar en cuenta y no hablar de estos temas es realmente contraproducente, porque para personas, digamos, que tienen años trabajando en una empresa y que ya se ha convertido, aunque le guste su trabajo o no le guste, se ha encarnado en esa persona y se valida, incluso muchas personas se validan a través de esa posición que tienen laboralmente. Entonces, realmente interesante que nos compartas detalles de todo este tema. Claro, y por ejemplo, si yo ocupo un puesto de trabajo
donde he estado ocupado por alguien que era muy importante para la empresa, ese lugar ya está ocupado. Y entonces yo mismo no voy a poder dar mi potencial, porque ese lugar ya estuvo alguien que para la empresa fue importante. Y por más que yo haga, nunca voy a llegar a esa altura. Y esto me conecta con una experiencia que tuve en una empresa, que precisamente tenían problema con un gerente. Y el gerente decía, es que yo no siento que esto esté para mí. Y lo que pasaba era que el anterior que lo había sucedido era alguien que se esperaba que fuera el sucesor del gerente general, del CEO. Y es lo que yo digo, solemos en las empresas a veces tenemos una mirada de herederos al trono, que creemos que por mandato les toca hacer. Si es familiares es más clara, pero cuando no es familiar, a veces por hacer un bien hacemos un mal. Entonces, esta persona era un heredero al trono, pero se tuvo que ir por razones personales y ese puesto nadie lo podía ocupar, porque todo el mundo lo medía porque él era. Entonces, ahí había un duelo laboral, organizacional que la empresa tenía que hacer. Agradecerle a esa persona por los años de servicio, por todo lo que había dado y reconocer que tenía la libertad de irse para poder dejar que otro ocupara su lugar. Asimismo, si yo he tenido un problema similar en otra empresa y me voy, y yo cada vez que el gerente oigo que me exige o me pide que dé una rendición de cuentas, en lugar de escucharlo a él, escucho con el que tuve problemas, ¿cómo va a ser mi respuesta? De mala manera. Y por más que el gerente trate de agradarme, eso es imposible. O de la misma manera, si yo como gerente tengo un colaborador del cual el puesto lo ocupó alguien que fue conflictivo y que no nos ayudó y que a la empresa le hizo daño, aunque nadie hace nada de daño a una empresa, por el contrario, hay que saber sacar aprendizajes, inclusive de lo que la empresa llama como dañinos, esa persona cuando ocupe ese lugar, puede ser que el gerente no lo vea a él, sino que vea al que estuvo antes. Entonces ahí el gerente tiene que sanar algo, tiene que abrir ese espacio y reconocer que esa persona algo aportó. Por eso es importante hacer ese balance entre lo positivo y lo negativo. Lo positivo, sacar nombres, eventos, personas que tengo que agradecer. Y de lo negativo también, ver qué personas influyeron. Porque quizás esa persona me hizo que diera un salto a mi vida. Ver qué eventos, porque quizás no he aprendido de ese evento y ese evento se me va a volver a repetir. Porque tenemos que sacar aprendizaje de todo, hasta de aquellos que hacen ruido en la empresa. Y esto me recuerda a una situación personal. Me nombraron a mí director de una área, me traían de fuera y la persona que era su director esperaba que él lo nombraran director. Porque él llevaba años, él tenía todo el conocimiento, pero me traen a mí. Y claro, desde la primera reunión yo sentí que esta persona completamente conmigo era agresiva, hostil. Dije, bueno, me lo tengo que ir ganando. Pero nada de eso pasaba. Yo apenas empezaba a meterme en este mundo y un momento digo, no, yo no puedo seguir trabajando así. Esta persona tiene una mirada completamente distinta. Él venía, era su procedencia muy humilde, de campesinos hondureños, muy comprometidos socialmente. Y yo representaba completamente todo lo opuesto que él sentía que debía ser un gerente. Contacto humano, relaciones sociales. Entonces yo le empecé a agradecer por esa mirada social que me daba y por esa nueva forma que yo podía tener en contacto. En ese tiempo trabajaba con proyectos juveniles, podía trabajar con jóvenes que venían de esas áreas y le agradecí y le di su lugar y le dije, para mí sos un maestro. Y eso tenemos que hacer. Con aquellos que nos hacen ruido tenemos que reconocer que son maestros porque algo nos están enseñando. Y los duelos laborales precisamente, en la medida en que yo reconozco cuál fue el aprendizaje que tuve con este gerente que fue un dolor de muelas, con este colaborador que me hace ruido, nos están indicando qué pasa. Y es más, con aquellos grupos dentro de las empresas que hacen mucho ruido, es porque algo no estamos viendo. Interesantísimo. Ignacio, una pregunta. A veces dentro de las empresas o las organizaciones se da que hay personas abajo que tienen mucho más poder que los que están arriba. O sea, que la jerarquía no está funcionando o los canales no funcionan como deben ser. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, esto tiene que ver también un poco con el orden sistémico. Mi tradición es de las configuraciones sistémicas, donde hay 3 principios fundamentales. El orden, cada quien tiene su lugar. Hay un balance entre lo que doy y recibo y la pertenencia. Todos por estar tenemos un lugar. Muchas veces el orden se ve alterado porque yo me creo que soy superior o simplemente porque tengo hasta un salario superior a quien le reporto. Mucha gente que se cree que por antigüedad o porque tiene mayor conexión con la gerencia general es mayor que el directivo, va a crear un desbalance completo en la reunión. Y es lo que yo llamo que crean enredos sistémicos. No yo, sino que la tradición a la que pertenezco, se llaman enredos sistémicos. Porque a veces estas personas lo que hacen es enredar el sistema y las cosas no fluyen.
Eso estuvo como aquella secretaria, uno de mis primeros puestos que tuve en una gerencia, que ella determinaba quién tenía acceso o no a la gerencia. Si le caía bien, entraba automáticamente. Si no, se tardaban hasta 15 días. ¿Le correspondía ya eso? No, ese no era su lugar. Pero lo mismo pasa en las organizaciones. Hay gente que no tiene lugar que le toca. Y quizás puede ser porque hay algo que no ha resuelto a nivel laboral o a nivel familiar. ¿Qué haces vos como coach sistémico, como terapeuta que también estás atendiendo empresas? ¿Qué haces en ese caso? ¿Les explicás a los gerentes? ¿Les decís, bueno, hay una situación acá, haces un ejercicio? ¿Cómo abordas esto? Bueno, eso se puede hacer por medio de talleres o por medio de un ejercicio para ver cuál es el orden que corresponde. Y en la medida en que cada quien ocupa su lugar y yo estoy concretizado en lo que hago, las cosas fluyen de otra manera. Claro. Es como pasa en la familia. Si yo soy el hijo mayor, pero me creo que soy el papá, las cosas no van a funcionar. Así es. Es como pasa en algunas empresas, que el gerente financiero tiene más poder que el gerente general, porque lo que manda es la plata. Esa empresa no va a dar un siguiente paso. Y vamos a niveles inferiores. ¿Qué pasa cuando se brinca un trabajador, se brinca el directivo y pasa con el gerente? ¿Qué le dice el gerente al directivo? No servicio, no me interesas. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del que se brinca o el que recibe? De ambos. Porque el gerente tiene que decir, por eso tengo un directivo que tú reportas, y el otro tiene que ir a quien le corresponde. Lo que pasa es que lograr ese balance muchas veces es difícil, porque lo obvio no es tan fácil de ver. Muchas veces en las organizaciones, hemos estado abordando también este tipo de tópicos y tuvimos hace algunos días en el programa a Ildemaro Infante, que escribió un libro, Gerencia de la Humildad. Y hacíamos bastante reflexión en torno a que independientemente de la digitalización, de la transformación o muy moderna lugar donde se esté trabajando, pero siempre está el factor humano. Entonces, el hecho de que seamos personas humanas con defectos y con virtudes, hay que percatarse en todas estas cosas, porque de no hacerlo, por eso es que se pierde el éxito que puede llegar a tener una organización, porque lo hacen seres humanos y somos muy diferentes. Y a veces se capacita en muchas áreas de proceso, en áreas de mercadeo, de ventas, cómo ser el mejor vendedor. Pero, ¿cómo una persona puede llegar a ser extraordinario vendedor si por dentro incluso hasta puede tener baja autoestima, etcétera, etcétera? Ignacio ofrece este tipo de conferencias, talleres, seminarios que tienen relación en este tipo de cosas para las empresas. No, claro, porque lo que se trata es que hay que cambiar la mirada de cómo funcionan nuestras organizaciones. Porque muchas veces creemos que hay teorías que dicen, no, yo llego a mi puesto de trabajo y la familia la dejo afuera y en mi puesto de trabajo me ocupo de él. Mentira. Si has tenido un problema con tu hijo en la mañana, ¿cómo llegas al trabajo? Si has tenido un problema con tu marido, por más que yo quiera, yo cargo lo que he vivido. ¿Y qué podemos decir de nuestro sistema familiar? Y tanto en nuestro sistema laboral. Por eso es que es importante que este tema reflexionemos. ¿Qué me ha pasado a mí en mi situación laboral anterior? ¿Qué me ha pasado en esta situación? Y es aquí donde el factor humano es vital. Y es donde yo creo que todos los departamentos de recursos humanos tienen un gran aporte a las empresas. Porque quizás no aportan económicamente físico, pero sí aportan al talento. Y es aquí donde el desarrollo humano personal, que parte de un compromiso primario, es vital. Y tanto Nadia, que ha tenido esta experiencia, sabe que el contarnos con personas y el ayudarles a dar ese salto transforma la vida. Muy comprometidos queremos estar con nuestras empresas, pero si no nos comprometemos con nosotros, no hacemos nada. Realmente, y uno quisiera tener un tiempo así como interminable con estos tópicos, porque realmente son muy importantes de indagar, porque los seres humanos somos un caudal así impresionante. Yo, como digo, la naturaleza humana no nos deja de sorprender, y la naturaleza laboral aún más. Interesantísimo. Bueno, creo que estamos terminando, Cristiana. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber atendido esta invitación. Y ya saben, bueno, las redes de Ignacio. Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, como @LangeCoach, y cualquier consulta estoy a las órdenes. Y ahí también estás compartiendo tus dosis de motivación, como la Nadia. Sí, suelo compartir alguna frase que me inspira, lo que hago. La clave, yo creo que las redes sociales es poder compartir nuestra vida,
para que todos vayamos formándonos, porque nadie tiene la sabiduría completa. Y en la humildad, en la pequeñez, está la grandeza. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias. Hemos llegado al final y esperamos que esta charla y este tipo de reflexiones sean de utilidad para todos y de inspiración. Los esperamos mañana con más de nuestro programa. Buenas noches.